¿Un soltero codiciado eligió a una chica con discapacidad por su secreto? En el medio de un paraíso de aguas turquesas y playas de arena blanca, en la ciudad de Punta Cana, en la costa este de República Dominicana, se alzaba el restaurante Altamar con impresionantes vistas del océano que se extendían más allá del horizonte, especialmente en las noches bajo el manto de un cielo estrellado. Altagracia Castillo, una joven rubia de 28 años, vestida con un elegante vestido de seda azul marino que caía suavemente sobre su figura, adornada con joyas de diamantes y oro blanco, esperaba ansiosa en una mesa en la terraza del restaurante. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos y el suave murmullo de la brisa marina parecían relajar a todos los comensales, menos a ella. Sus dedos, delicados pero tensos, jugaban nerviosamente con el borde de su copa de vino mientras miraba su celular a cada instante, vigilante de los segundos transcurridos. El hombre que debía encontrarse con ella en esta cita a ciegas aún no llegaba, y su impaciencia crecía. No era solo el hecho de que era su tercera cita desde que se había suscrito a aquella aplicación, sino también la sensación de vulnerabilidad que cargaba con ella. Sabía que, de alguna manera, esta cita sería diferente a las otras porque en la app ambos se llevaban muy bien, pero el nudo en su estómago no la dejaba pensar claramente. Mientras observaba las luces del restaurante reflejándose en el océano oscuro, un murmullo cercano la sacó de su ensimismamiento. Cuando levantó la vista, ahí estaba él, Arnaldo Peralta, un hombre de unos 30 y tantos años, alto, rubio, con una sonrisa cálida que iluminaba todo a su alrededor. Sus ojos claros, a la luz de las velas, se acercó con pasos firmes pero relajados, deteniéndose frente a ella con un aire de confianza natural. «Perdona la demora, Altagracia», dijo con una sonrisa amable. «Me costó un poco llegar aquí, pero valió la pena solo por verte. Eres hermosísima». Altagracia sintió como el rubor invadía sus mejillas, un gesto que hacía tiempo no experimentaba. No estaba acostumbrada a los cumplidos, no así, no de alguien que la mirara con tanto interés. Se dio cuenta de que estaba nerviosa, más de lo que le gustaría admitir. Su respiración se aceleraba ligeramente y podía sentir la humedad en las palmas de sus manos. «Gracias», respondió, mientras intentaba devolverle la sonrisa, aunque torpemente. Arnaldo se sentó frente a ella y, aunque él parecía perfectamente cómodo, Altagracia no podía dejar de notar el leve temblor en sus manos mientras sujetaba la copa. Decidió romper el hielo con una pequeña broma, tratando de aliviar su propia tensión. «Bueno, esta es mi tercera cita a ciegas en esta app», dijo entre risas nerviosas, «y te seré sincera, las dos anteriores no salieron muy bien». Arnaldo comentó con tono encantador. «Eres guapísima y encantadora, no entiendo cómo alguien podría dejar que una cita contigo no saliera bien». El cumplido inesperado logró hacerla sentir un poco más cómoda. El peso de la ansiedad comenzó a disiparse mientras la conversación fluía con más naturalidad. Poco a poco, ambos comenzaron a charlar, compartiendo anécdotas y risas ligeras. Los temas iban desde lo cotidiano hasta sus pasiones, y en todo momento, la sonrisa de Arnaldo la hacía sentir como si el resto del mundo desapareciera. La brisa fresca acariciaba sus rostros y la luna brillaba sobre ellos como un silencioso espectador. Cuando llegó el momento de brindar, Arnaldo alzó su copa de vino tinto y con una sonrisa juguetona, dijo: «Por la tercera cita, que será la definitiva, esperando cautivar el corazón de tan bella dama». Ambos rieron y brindaron, el sonido del cristal resonando suavemente en el aire. La cena transcurría maravillosamente. Estaban en su propio mundo, disfrutando de la comida deliciosa, mientras el ambiente del restaurante se llenaba de música suave y la luz de las velas proyectaba sombras sutiles sobre sus rostros. Pero en un momento de tranquilidad, Altagracia dejó su copa de vino sobre la mesa, y con una ligera sombra de seriedad en su mirada, dijo: «Arnaldo, tengo que confesarte, no soy exactamente como me ves». Él la miró con sorpresa, pero sin perder su sonrisa. Con un tono bromista, preguntó: «No me digas, ¿usas lentes de contacto o llevas una peluca?», dijo entre risas. Pero Altagracia no se rió. Su rostro se mantuvo circunspecto, y Arnaldo notó un aire de tristeza en su mirada que no había visto antes. Bajó la mirada a su copa y, tras un pequeño suspiro, respondió: «Lo sabrás en unos minutos, pero primero déjame terminar este vino, disfrutar estos instantes de felicidad en una velada que me ha resultado inolvidable». Arnaldo se quedó mirándola fijamente. Algo en su tono lo inquietaba, pero no quiso presionar.
Bien, bien, eres tan bella que me asusta lo que me vayas a decir, bromeó una vez más, intentando aliviar la tensión, pero por dentro, algo en su pecho comenzó a inquietarse. Altagracia asintió y terminó su copa de vino con calma. Después de degustar el último sorbo, hizo una señal al mesero para que se acercara. Arnaldo seguía observándola, tratando de comprender lo que se avecinaba. «Voy un momento al baño, ¿me esperarás aquí?», le dijo con una sonrisa suave. Arnaldo rió, algo nervioso. «Te juro que no me moveré». En ese momento, el mesero, que conocía bien a Altagracia, llegó con una silla de ruedas moderna y lujosa, colocándola junto a ella. Arnaldo palideció. No comprendía lo que estaba pasando. Altagracia, con la ayuda del mesero, se pasó a la silla de ruedas con elegancia, pero el shock en el rostro de Arnaldo era evidente. Sus labios se movieron en un intento de hablar, pero las palabras no salían. Tartamudeó, atónito. Altagracia le dirigió una mirada intensa, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad en sus ojos. «Ya has visto mi secreto, vuelvo enseguida», le dijo con calma, mientras salía manejando su silla de ruedas con una precisión impecable hacia el baño. Arnaldo se quedó inmóvil, absorto, sin saber qué pensar o cómo reaccionar. El impacto de lo que acababa de ver lo dejó mudo. Pasaron unos minutos. El mesero, mientras tanto, retiró los platos vacíos. Cuando ella regresó, su corazón se detuvo un instante al ver que la mesa estaba completamente vacía. Miró alrededor, buscando entre los comensales, pero no había rastro de Arnaldo. Con una sensación creciente de desilusión, preguntó al mesero: «¿Y el caballero que estaba conmigo?». El mesero, con una expresión algo incómoda, respondió: «Pagó la cuenta y se marchó, señorita». En su lugar, sobre la mesa, solo quedaba una servilleta doblada cuidadosamente. Con manos temblorosas, Altagracia la desplegó, leyendo las palabras que la harían derramar lágrimas silenciosas. «No estoy preparado para esto, lo siento». Hay verdades que hieren más que cualquier mentira, y Altagracia lo supo en ese instante, porque a veces lo que duele no es la verdad en sí misma, sino el peso de los silencios y de las despedidas que nunca debieron haber sucedido. El sol comenzaba a filtrarse por las grandes ventanas de la mansión, proyectando un resplandor dorado sobre las cortinas de seda. Altagracia Castillo se despertó con los párpados pesados y el corazón roto, desgastada por el llanto que la había consumido durante toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Arnaldo desapareciendo del restaurante y las crueles palabras escritas en aquella servilleta le volvían a la mente: «No estoy preparado para esto, lo siento». Se sentía vacía, traicionada por las expectativas que ella misma había construido. Acurrucada entre las sábanas, deseaba que todo hubiera sido solo una pesadilla, pero el dolor palpitante en su pecho le recordaba que la realidad era mucho peor. El suave eco de los pasos de su abuela, doña Antonia Cristina de Valverde, sonó en el pasillo. La puerta de su habitación se abrió lentamente y, tras unos segundos, la figura pequeña pero imponente de doña Antonia apareció en el umbral. Su cabello gris, recogido en un elegante moño, y su vestido de seda denotaban la elegancia que siempre la había caracterizado. Antonia la miró con una mezcla de preocupación y cariño. Era la única familia que Altagracia tenía, y sin duda, la única que la comprendía profundamente desde que era niña. Doña Antonia Cristina se acercó con su andar sereno y se sentó en el borde de la cama. Observó a su nieta con esa mirada que solo las abuelas tienen, capaz de leer el alma sin necesidad de palabras. ¿Me vas a decir qué te pasa o tengo que traer una cucharita para sacarte cada palabra de la boca?, preguntó Antonia suavemente, con una sonrisa traviesa, intentando romper la tensión con una broma. Altagracia dejó escapar una risa ligera, era casi imperceptible, pero su expresión pronto volvió a apagarse, como si el peso de lo sucedido la aplastara nuevamente. «No me pasa nada, abuela», murmuró, intentando evitar la conversación. Doña Antonia arqueó una ceja escéptica, y con la sabiduría acumulada de años, replicó: «Nada». «¿Y entonces, cómo explicas esos párpados tan hinchados?», preguntó, acariciándole suavemente la mejilla. «¿Y qué tal tu cita anoche?». Altagracia bajó la mirada, sintiendo como la vergüenza y la desilusión la invadían nuevamente. Sabía que no podía ocultar la verdad frente a su abuela, por más que lo intentara. Tomó aire y, con la voz quebrada, confesó: «Era un cretino, abuela».
Todo iba bien, hasta que vio la silla de ruedas. Se asustó y se fue. Ni siquiera tuvo el valor de terminar la conversación. Simplemente huyó. No quiero saber nada más de él ni del amor. Estoy cansada. Doña Antonia permaneció en silencio por un momento, contemplando a su nieta con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que el dolor de Altagracia era profundo, pero también que el mundo no siempre reacciona de la manera que uno espera. Tomó la mano de su nieta entre las suyas y la miró con una intensidad que solo el amor profundo puede generar. Escucha, hija, el miedo hace que algunas personas se alejen de lo que no entienden. Alguien que te deja por lo que ve por fuera nunca habría tenido el valor de amarte por lo que eres por dentro. Altagracia sintió como esas palabras la atravesaban, tocando algo profundo dentro de ella. La abuela siempre sabía qué decir, envolviendo su dolor en sabiduría que la hacía reflexionar, aunque fuera doloroso. Vas a encontrar a alguien que vea más allá de lo evidente, alguien que no se asuste por las dificultades, sino que las enfrente contigo. No puedes cerrar tu corazón solo porque alguien te falló. Recuerda lo que dijo Henry Van Dyke, el tiempo es demasiado lento para los que esperan, pero para aquellos que aman, el tiempo es eterno. Tú también mereces encontrar ese amor eterno que no se asuste ante nada. Solo date tiempo para hallarlo. Las palabras de Antonia resonaron en la mente de Altagracia. Sabía que su abuela tenía razón, pero la frustración y el agotamiento seguían allí, como una sombra imposible de disipar. Vamos, levántate. Date una ducha y arréglate, dijo la abuela, poniéndose de pie con determinación. Contraté a un nuevo chofer para ti. Tienes que reanudar tus terapias. Y espero que a este no lo despidas en el primer día como a todos los demás, añadió, con una sonrisa traviesa. Eres tan exigente. Altagracia se incomodó un poco, aunque la broma de su abuela logró arrancarle una pequeña sonrisa. El tema de las terapias físicas siempre había sido agotador, tanto física como emocionalmente. No quiero ir más a esas terapias, abuela. No funcionan. No he mejorado nada. ¿Para qué seguir intentándolo? Replicó, con una mezcla de frustración y resignación. Doña Antonia Cristina se detuvo en seco y la miró con esa intensidad que solo las personas que conocen el dolor y la lucha pueden reflejar. Su voz, suave pero firme, adquirió un tono lleno de amor y sabiduría. Escucha, Altagracia, las terapias no son solo para tu cuerpo, son para tu espíritu. Cuando dejas de intentar aquello que sueñas, dejas de creer en ti misma. Y si algo sé, desde que eras niña, es que eres fuerte, mucho más de lo que crees. La verdadera discapacidad no está en tu cuerpo, está en rendirse antes de intentarlo. Así que, te guste o no, irás a esa terapia y lo harás por ti, no por nadie más. Altagracia permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de su abuela. Aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que Antonia Cristina siempre tenía razón. Dentro de ella, una chispa de esperanza comenzaba a renacer, aunque fuese tenue. Ahora date prisa, dijo la abuela, caminando hacia la puerta con una sonrisa. El chofer estará aquí en una hora. Mientras la puerta se cerraba suavemente, Altagracia se quedó mirando el techo, sintiendo aún el peso de la desilusión de la noche anterior. Pero, como un susurro lejano, las palabras de su abuela resonaban en su mente, dejando en su corazón una pequeña luz de posibilidad. Una hora después, Altagracia Castillo estaba lista, sentada en su silla de ruedas frente a su abuela en la amplia sala de la mansión. Llevaba una blusa de seda blanca, ajustada al cuello con un broche de perla, y su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros. El maquillaje impecable disimulaba su reciente tristeza, pero no podía ocultar del todo el rastro de la noche anterior. Había decidido seguir adelante, al menos por su abuela, y aunque no tenía ganas, aceptó retomar sus terapias físicas. ¿Dónde está el chofer?, preguntó con un tono ligeramente impaciente. Acepto ir a las terapias, pero no pienso llegar tarde. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Doña Antonia Cristina, siempre tan serena, levantó una ceja y sonrió levemente. Debe ser él, dijo con calma, mirando hacia la criada. Camila, abre la puerta, por favor. El eco de los pasos de Camila resonó en el suelo de mármol mientras se dirigía a la entrada. Altagracia, aún de espaldas, no prestó mucha atención hasta que escuchó las pisadas firmes de un hombre entrando en la sala. Doña Antonia Cristina, siempre tan formal, presentó al recién llegado con su tono afable.
Aquí está, Altagracia, este es tu nuevo chofer. Altagracia giró lentamente su silla de ruedas, sintiendo como su corazón latía más rápido a medida que lo hacía. Cuando sus ojos se posaron en él, el aire pareció detenerse en la sala. Era él, Arnaldo Peralta, el hombre que la había humillado la noche anterior, el mismo que había huido del restaurante sin decir una palabra tras descubrir que ella usaba una silla de ruedas. Los ojos de Arnaldo también se agrandaron al verla. La tensión era palpable, tan densa que parecía llenar el espacio entre ellos. Ambos estaban impactados, atrapados en una mirada que hablaba todo lo que no se había dicho la noche anterior. Por dentro, Altagracia sintió un torrente de emociones. Quería gritar, quería desenmascararlo frente a su abuela, señalarlo como el cobarde que era, pero algo la detuvo. Un deseo oscuro de venganza comenzó a tomar forma en su mente. Quizás si lo mantengo cerca, podría hacerlo pagar lentamente por el daño que me ha causado, pensó. Arnaldo tartamudeó, intentando mantener la compostura, mientras decía con un tono de voz nervioso pero formal. Arnaldo Peralta, a su servicio, señorita. Él extendió la mano hacia ella, en un intento por mantener la cortesía, pero Altagracia no hizo ningún esfuerzo por corresponder. Sus ojos se mantuvieron fríos, y con un movimiento seco, giró su silla de ruedas, dándole la espalda. Se hace tarde. ¿Qué haces ahí parado? Respondió de manera cortante. Tengo una cita para mis terapias. La abuela, incómoda por la actitud de su nieta, intercedió con delicadeza. Disculpa a mi nieta, Arnaldo, ha tenido algunos inconvenientes. Arnaldo asintió, forzando una sonrisa, aunque estaba claro que la situación lo superaba. Hizo una pequeña reverencia y rápidamente se dirigió a la puerta de la mansión para abrirla. Aún tratando de recuperar el control de sus nervios, una vez afuera, lo esperaba su elegante Mercedes-Benz Clase S, un coche de lujo ideal para alguien en la situación de Altagracia. Arnaldo abrió la puerta trasera del coche con rapidez y trató de ayudarla a pasarse de la silla de ruedas al asiento, pero Altagracia lo fulminó con la mirada. No necesito tu ayuda, dijo en tono frío. Puedo hacerlo sola. Arnaldo retrocedió, aunque no pudo evitar notar el esfuerzo y la dificultad con los que ella se movía para pasarse del asiento de la silla al interior del coche. Sus movimientos, aunque obstinados, eran dolorosamente lentos. Él se mordió el labio, sintiendo la tensión arder en el aire, pero no se atrevió a insistir. Una vez que Altagracia logró acomodarse en el asiento, Arnaldo cerró la puerta suavemente y guardó la silla de ruedas en el maletero del auto, procurando hacerlo lo más rápido posible. El trayecto hacia la clínica fue un silencio incómodo y tenso. El suave rugido del motor era lo único que llenaba el vacío entre ellos. Altagracia miraba por la ventana, su mente dando vueltas, llena de pensamientos sobre cómo podría devolverle a Arnaldo lo que le había hecho. Cada vez que lo veía a través del retrovisor, sentía una mezcla de rabia y algo más que no quería admitir. Arnaldo, por su parte, mantenía las manos firmes en el volante, pero podía sentir las miradas de reproche de Altagracia cada vez que posaba sus ojos en el retrovisor. Su mente estaba nublada por el remordimiento, aunque no sabía cómo empezar a disculparse ni siquiera si debería intentarlo. Cuando llegaron a la clínica, Arnaldo estacionó el coche con suavidad y rápidamente salió para descargar la silla de ruedas. La colocó junto a la puerta trasera y volvió a intentar ayudar a Altagracia a pasar del coche a la silla, pero ella no le dio la oportunidad. Te dije que no necesito tu ayuda, repitió, esta vez con más furia. Lo puedo hacer sola. Con esfuerzo y pese a la dificultad, Altagracia logró pasarse a la silla de ruedas sin asistencia, aunque no fue un proceso fácil. Su respiración era pesada, pero su mirada desafiaba a Arnaldo, como si cada movimiento estuviera destinado a demostrar que no necesitaba a nadie, mucho menos a él. Mientras se acomodaba en la silla, lanzó una última mirada fría a Arnaldo y con un tono lleno de resentimiento, dijo: Esto apenas comienza. Arnaldo, tragando saliva, asintió sin decir palabra alguna. Sabía que el camino que tenía por delante con Altagracia no sería fácil, pero por alguna razón, una parte de él sentía que se lo merecía. Había huido la noche anterior y ahora, su destino parecía ser pagar las consecuencias de sus actos. Mientras Altagracia rodaba su silla hacia la entrada de la clínica, Arnaldo se quedó atrás, observándola, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. El silencio entre ambos era más fuerte que cualquier palabra. Así fue repitiéndose aquella sucesiva cadena de encuentros y desencuentros entre ellos,
hasta que, una semana después de una intensa sesión de terapia, el aire en la clínica parecía más denso. Al salir, Altagracia, con las manos temblorosas por el esfuerzo físico, apenas podía sostenerse sobre los reposabrazos de la silla de ruedas. Sabía que tenía que volver al auto, pero cada movimiento se sentía como un desafío insuperable. La fatiga no era solo física, el agotamiento emocional también la arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Cuando llegó al auto, Altagracia se preparó para el doloroso acto de pasarse de la silla de ruedas al asiento trasero del coche. Como siempre, rechazaba cualquier tipo de ayuda del chofer con la obstinada determinación de mostrar que no necesitaba a nadie, mucho menos a él. Pero esta vez, algo en sus manos no respondía. El cansancio acumulado la debilitaba más de lo que esperaba. Aunque intentó ocultarlo, sus manos temblaban demasiado como para sujetarse con firmeza. Arnaldo, quien había estado observando en silencio, dio un paso hacia adelante. Durante días, había mantenido la distancia, respetando el muro que Altagracia había levantado entre ambos. Pero en ese momento, algo dentro de él lo impulsó a actuar. No era un impulso heroico, ni la obligación de su trabajo, era algo más profundo, algo que había crecido en él desde la noche en que la dejó plantada. Con movimientos delicados, casi inseguros, Arnaldo se acercó y, sin pedir permiso, se agachó frente a ella. Sus manos cálidas y firmes se posaron sobre las de Altagracia, deteniendo el temblor. Al principio, ella se tensó, su instinto de rechazo listo para salir a la superficie, pero al sentir la suavidad con la que él la tocaba, se quedó inmóvil. Por primera vez, no lo apartó. «Déjame ayudarte», dijo Arnaldo, con una voz que no llevaba la autoridad que ella habría esperado, sino una petición sincera, casi vulnerable. Sin mirarlo directamente, Altagracia asintió, sorprendida por su propia reacción. Arnaldo la levantó con suavidad, pasándola del asiento de la silla al coche. El contacto entre ambos fue casi imperceptible, pero lo que suscitó entre ellos fue mucho más grande. Cuando ella estuvo acomodada en el asiento trasero, sus rostros quedaron a escasos centímetros. Los ojos de Arnaldo, de un azul profundo, que había comenzado a suavizarse, la miraban con una mezcla de arrepentimiento y algo que ella no podía identificar. En ese momento, Altagracia vio a un hombre distinto al que había conocido en aquella primera cita. No era el hombre seguro de sí mismo que había llegado tarde al restaurante con una sonrisa encantadora. No, este era alguien que había cambiado, alguien que, por razones que ella aún no comprendía, había decidido quedarse esta vez. Con voz baja, casi como un susurro que no quería romper el delicado equilibrio entre ambos, Arnaldo habló. He aprendido que hay segundas oportunidades en la vida. La primera vez que te vi, fallé. Huí porque me asusté. No de ti, sino de lo que no entendía. Pero desde entonces, he aprendido que el verdadero valor no está en huir de lo que nos desafía, sino en enfrentar lo que realmente importa. Y tú, Altagracia, tú eres lo que importa ahora. Las palabras de Arnaldo cayeron como un golpe suave pero firme en el pecho de Altagracia. No supo qué decir. Sus ojos buscaron en los de él alguna señal de que mentía, de que aquello era solo una estrategia para ganarse su perdón, pero no encontró nada de eso. Lo que vio fue honestidad, un tipo de sinceridad que no había esperado. El silencio entre ambos se alargó, solo roto por el suave murmullo del viento en el estacionamiento. Altagracia se sintió incapaz de articular una respuesta. Durante tanto tiempo se había protegido detrás de una coraza impenetrable, convencida de que nadie sería capaz de verla realmente. Y ahora, en un gesto tan simple, él había derrumbado esa barrera con más eficacia que cualquier otra persona que hubiera conocido. No sabía si debía sentir rabia, alivio o algo más. ¿Qué sabiduría puede tener finalmente un hombre tan simple como tú, Arnaldo? Dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Sé lo que es fallar, sé lo que es vivir con arrepentimiento, y sé que todos merecemos una oportunidad de redención. Incluso yo, quizás sobre todo yo. Altagracia lo miró fijamente, con una mezcla de escepticismo y algo más profundo que no se atrevía a reconocer. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía más allá de las apariencias, más allá de la silla de ruedas, más allá de la fachada de fortaleza que había construido. Sin decir una palabra más, Arnaldo retrocedió, cerró la puerta suavemente y se dirigió al volante. Mientras arrancaba el coche, el ambiente dentro del auto era diferente. La tensión seguía allí, pero había algo más,
una especie de tregua silenciosa que ambos habían establecido sin necesidad de palabras. Mientras conducía de regreso a la mansión, Altagracia miraba por la ventana, su mente repasando cada palabra que Arnaldo le había dicho. Es posible que él haya cambiado realmente, pensaba. ¿Y por qué, de todas las personas, siento que quiero creerle? El suave rugido del motor acompañaba sus pensamientos, y aunque el trayecto transcurrió en silencio, algo había mutado. Ambos lo sabían. Al día siguiente, la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la cocina de la mansión, bañando la estancia con un resplandor cálido. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el suave sonido de las tazas al chocar sobre la mesa. Altagracia, aún algo cansada por la sesión de terapia del día anterior, estaba sentada a la mesa en su silla de ruedas, mirando distraída el jardín a través de la ventana. Sus pensamientos viajaban hacia Arnaldo, el chofer que la había humillado y sorprendido a partes iguales. La puerta de la cocina se abrió suavemente, y su abuela, doña Antonia Cristina, entró con su habitual porte sereno. Su moño, impecablemente recogido, y una sonrisa dulce siempre lograban aligerar el ambiente. Llevaba un vestido elegante, aunque sencillo, y sostenía en sus manos un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Buenos días, mi niña», dijo con su voz melodiosa mientras se acercaba a la mesa. «Tengo algo planeado para este día tan especial, ¿sabías?» Altagracia levantó la vista con una expresión de sorpresa. «¿Especial?», preguntó, confundida. «¿A qué te refieres, abuela?». Doña Antonia dejó el paquete sobre la mesa y se sentó frente a su nieta, entrelazando las manos sobre el mantel. «Puesto que esta noche celebraremos tu cumpleaños, Altagracia, tengo todo planeado para ti», dijo con una sonrisa traviesa. «He organizado una cena en el restaurante más elegante de la ciudad». «Pero eso no es todo», sus ojos brillaron con picardía. «Hay un joven que desea conocerte. Viene de una muy buena familia, y según su madre, ya ha visto fotos tuyas. Dice que no le importa en absoluto que estés en silla de ruedas. Su madre y yo compartimos el mismo club y hemos hablado mucho de esto. Es un chico encantador y muy guapo, a propósito. Te compré un atuendo exclusivo que quiero verte lucir esta noche», añadió, entregándole el paquete dorado con una enorme sonrisa. Altagracia sonrió, pero también sintió un nudo en el estómago. La noticia de la cena y del joven desconocido la tomó por sorpresa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por fuera, todo parecía perfecto, un chico guapo, una familia de prestigio, una cena en su honor. Pero por dentro, sus pensamientos no podían despegarse de Arnaldo. «¿Qué debo hacer?», se preguntaba mientras su abuela hablaba con entusiasmo. «Este joven, que parece tan perfecto, no debería causarme conflicto como las citas anteriores. Sin embargo, cada vez que pienso en esa posibilidad, mi mente regresa a Arnaldo, a sus manos ayudándome, a su mirada arrepentida. ¿Cómo puede ser que, después de lo que me hizo, aún piense en él?». Doña Antonia continuaba hablando con la serenidad y sabiduría que la caracterizaban, sin notar el torbellino de emociones que sacudía a su nieta. «Sé que este año ha sido difícil para ti, Altagracia», dijo, mientras tomaba su mano, «pero quiero que recuerdes una cosa, el amor verdadero no se fija en las apariencias ni en las limitaciones. El chico que te espera esta noche lo entiende. No se asusta ante lo superficial, y estoy segura de que te verá como realmente eres, una mujer fuerte, inteligente y hermosa. Tal vez esta sea una oportunidad para abrir tu corazón de nuevo». Altagracia asintió, pero en su mente continuaba el monólogo. «¿Cómo le explico a la abuela lo que siento por Arnaldo? ¿Cómo le digo que el hombre que me dejó plantada en aquella cita ahora es mi chofer? No puedo. No entendería lo que ocurre en mi interior. Ni siquiera yo lo entiendo. ¿Por qué no puedo simplemente dejar atrás lo que siento por él? ¿Por qué mi corazón no escucha a la razón?». Mientras estas dudas la invadían, no se dio cuenta de que, cerca de la puerta, alguien había escuchado la conversación. Arnaldo, que había entrado a la cocina para preguntar sobre los planes del día, se detuvo en seco al escuchar el nombre de Altagracia. Se quedó quieto, oculto tras la puerta, sin atreverse a moverse ni hacer ruido. Cada palabra de la conversación entre la abuela y su nieta caía sobre él como un martillo. «¿Un chico guapo, de buena familia?». Las palabras resonaban en su mente como un eco. Sintió una punzada en el pecho, algo que no podía describir con claridad, pero que sabía que lo quemaba por dentro.
Altagracia. Ella está a punto de conocer a alguien más. Un hombre que, a diferencia de mí, tiene todo lo que ella merece. Alguien sin errores, sin un pasado vergonzoso que empañe la posibilidad de conquistar su corazón, pensaba. Por primera vez, desde que había aceptado el trabajo como su chofer, Arnaldo sintió miedo. Un miedo profundo que no lograba comprender del todo. «Estoy a punto de perderla», se preguntó, aunque no supiera exactamente cómo definir lo que sentía por ella. «¿Cómo puedo luchar contra esto? Si tan solo tuviera el valor para decirle lo que realmente siento». Mientras la abuela seguía hablando, Arnaldo dio un paso hacia atrás, alejándose de la puerta con el corazón latiendo desbocado. Sabía que no debía haber escuchado, pero ya era demasiado tarde. La idea de que otra persona pudiera entrar en la vida de Altagracia lo llenaba de una inquietud que lo consumía lentamente. ¿Cómo podía enfrentarse a un hombre que parecía tener todo lo que él no tenía? ¿Y qué podía ofrecerle la Altagracia después de todo lo que había sucedido entre ellos? Doña Antonia, ajena a la presencia de Arnaldo, le dio a Altagracia una palmada cariñosa en la mano. «Esta noche será especial, mi niña. Quiero que te prepares para lo que podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. A veces la vida nos sorprende de las maneras más inesperadas, y tal vez esta cena sea uno de esos momentos». Altagracia sonrió débilmente, pero su corazón seguía dividido. Mientras su abuela se levantaba para retirarse, dejó caer una última frase llena de su acostumbrada sabiduría. «Recuerda siempre, Altagracia, que el amor verdadero no se encuentra a la fuerza. Pero cuando llega, no se le puede escapar. Tú lo sentirás cuando sea el adecuado. No tengas miedo de abrir tu corazón de nuevo, porque mereces ser amada como eres». Cuando la abuela salió de la cocina, el silencio se hizo aún más pesado. Altagracia se quedó sola, sumida en sus pensamientos, en un crudo monólogo interior. «Esta noche conoceré a alguien nuevo», pensaba. Pero mi corazón no está listo, no cuando sigue pensando en Arnaldo, en todo lo que pudo haber sido si él no hubiera huido esa noche. Las horas pasaron rápidamente, y cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, la mansión castillo se llenó de luces cálidas y elegantes. Los preparativos para la celebración del cumpleaños de Altagracia estaban listos. El comedor había sido transformado en un ambiente de lujo, con velas encendidas, arreglos florales exquisitos y una mesa de fina porcelana que resaltaba la elegancia del lugar. La cena estaba por comenzar. En su habitación, Altagracia se preparaba lentamente. El vestido que su abuela le había regalado era magnífico, un diseño de alta costura que realzaba su figura y caía suavemente sobre su cuerpo. El color, un tono carmesí profundo, hacía resaltar su piel pálida y su cabello rubio. Mientras se miraba en el espejo, no podía evitar sentirse hermosa, pero a la vez, algo dentro de ella se resistía a lo que estaba por ocurrir. Sabía que aquella noche sería crucial, pero no por las razones que su abuela imaginaba. En el vestíbulo de la mansión, Arnaldo esperaba junto al coche, vestido con un elegante traje oscuro, esperando para llevar a Altagracia al restaurante. Su mente seguía atrapada en la conversación que había escuchado esa mañana. El nerviosismo lo consumía, pero también lo llenaba una determinación que no había sentido antes. «Hoy es mi última oportunidad», pensaba. «Si no hago algo ahora, perderé a Altagracia para siempre». Cuando Altagracia finalmente apareció en la entrada de la mansión, Arnaldo la miró con una mezcla de admiración y miedo. El vestido que llevaba parecía diseñado para ella, como si su belleza hubiera sido hecha para deslumbrar a todos los que la rodeaban. Arnaldo sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa noche ella conocería al joven que su abuela había planeado, un hombre que probablemente era perfecto para ella en todos los sentidos. Mientras la ayudaba a subirse al coche, una parte de él quería hablar, quería decirle lo que realmente sentía, pero las palabras no salían. Se quedó en silencio, cerrando la puerta trasera y subiendo al asiento del conductor, con el corazón latiendo en sus oídos. Durante el trayecto hacia el restaurante, el silencio se hizo presente una vez más. Ninguno de los dos se atrevía a romperlo. Altagracia, mirando por la ventana, trataba de calmar su mente, pero sus pensamientos seguían girando en torno a lo que ocurriría esa noche y, sin poder evitarlo, en torno a Arnaldo. Sentía su presencia incluso sin mirarlo, y ese simple hecho la perturbaba. Finalmente, llegaron al restaurante. Era un lugar exclusivo, donde las familias más importantes del país solían celebrar eventos especiales.
Las luces del lugar brillaban como estrellas y desde afuera, se escuchaba el suave murmullo de la música en vivo que acompañaba la velada. Arnaldo estacionó el coche y se apresuró a bajar para abrirle la puerta a Altagracia. Ella lo miró por un instante, sus ojos conectaron en un breve intercambio que dejó a ambos en silencio. Aunque había planeado mostrarse distante, sintió una punzada de algo que no entendía del todo, pero que la hacía desear que las cosas hubieran sido diferentes entre ellos. Arnaldo la ayudó a bajarse del coche y una vez más, sus manos se encontraron por un breve momento. Altagracia notó la calidez en su toque, pero apartó la mirada rápidamente. Gracias, murmuró, antes de girarse hacia la entrada del restaurante. Arnaldo la observó mientras se dirigía hacia el interior del restaurante, acompañada por un camarero que la guiaba hacia la mesa. En su mente, una batalla se libraba. ¿Debo irme? ¿Debo dejar que esto siga su curso y simplemente alejarme? Pero, si no hago algo, sé que me arrepentiré por el resto de mi vida. Tomando una decisión que cambiaría todo, Arnaldo esperó a que Altagracia entrara, y luego, en un impulso que no pudo controlar, lo siguió. Dentro del restaurante, la atmósfera era elegante y sofisticada. La luz de las velas iluminaba suavemente las mesas, y la música de cuerdas creaba una sensación de ensueño. Altagracia fue llevada a una mesa cerca de una ventana con vistas al mar. El joven que su abuela le había presentado estaba allí, esperándola con una sonrisa impecable. Era guapo, como le habían dicho, alto, con el cabello oscuro peinado a la perfección y un traje hecho a medida que resaltaba su porte distinguido. Se levantó al verla acercarse y le hizo un gesto cortés para ayudarla a sentarse. Señorita Castillo, dijo con una sonrisa amable, es un placer finalmente conocerte. Mi madre me ha hablado maravillas de ti. Altagracia le devolvió la sonrisa, aunque se sentía incómoda. Algo no estaba bien. Por más que este joven fuera todo lo que cualquiera podría desear, su corazón no se sentía en paz. Mientras el joven comenzaba a hablar, presentándose y contando anécdotas, ella solo podía pensar en otra cosa, en otra persona. Sus ojos se desviaban hacia la entrada del restaurante, esperando algo, sin saber exactamente qué. Y entonces lo vio. Arnaldo había entrado al restaurante. Estaba allí, en medio de la sala, buscando con la mirada. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué hace aquí?, pensó. ¿Por qué ha venido? El joven frente a ella no se dio cuenta del cambio en su expresión, y continuaba hablando, sin notar que Altagracia ya no estaba presente en la conversación. Arnaldo, por su parte, la vio de inmediato. Sus ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez fue diferente. Ya no era una mirada de incertidumbre o resentimiento. Era una mirada cargada de algo más, algo que ni siquiera ellos mismos sabían cómo describir. Sin poder contenerse, Arnaldo caminó hacia la mesa. El joven, al verlo acercarse, frunció el ceño, confundido. No comprendía qué hacía aquel hombre allí. Arnaldo se detuvo frente a la mesa, y antes de que el joven pudiera decir algo, habló directamente a Altagracia, ignorando todo lo que lo rodeaba. Altagracia, sé que probablemente no merezco lo que estoy a punto de pedirte. Sé que cometí un error terrible cuando te dejé aquella noche. Huí porque tuve miedo. Pero desde entonces, no ha habido un solo día en que no me arrepintiera de eso. El joven, ahora claramente molesto, intervino. Disculpa, pero, ¿quién eres tú? Estamos en medio de una cena privada. Arnaldo lo miró brevemente, pero volvió a centrar su atención en Altagracia. Yo, continuó, con la voz entrecortada por la emoción. Yo no puedo seguir así. No puedo dejar que otra persona ocupe el lugar que deseo tener en tu vida. Me di cuenta de que estoy enamorado de ti, Altagracia. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que no volveré a huir. El silencio cayó sobre la mesa. Altagracia lo miraba con una mezcla de sorpresa, confusión y emoción. No sabía qué decir, qué pensar. Su mente estaba en blanco. El joven, indignado, se levantó de su silla y se volvió hacia Altagracia. ¿Quién es este hombre?, preguntó, con un tono que apenas disimulaba su desagrado. ¿Te está molestando? Pero Altagracia no respondió. Seguía mirando a Arnaldo, con el corazón en un torbellino de emociones. Sabía que, en ese momento, tenía que tomar una decisión. Podía seguir con lo que parecía ser el camino seguro, la opción que su abuela había elegido para ella,
o podía arriesgarse y abrir su corazón, darle a Arnaldo una oportunidad. Finalmente, con una respiración profunda, Altagracia tomó su decisión. Arnaldo, dijo suavemente, sus palabras temblando. Tú. Altagracia hizo una pausa, sintiendo la mirada inquisitiva del joven a su lado y la expectativa en los ojos de Arnaldo, quien parecía contener la respiración. Las palabras flotaban en su mente, pero no lograban salir con la claridad que deseaba. El corazón le latía con fuerza, dividido entre el riesgo de lo desconocido y la seguridad de lo familiar. Tú, me rompiste el corazón aquella noche, dijo finalmente, su voz firme aunque temblorosa. Huiste cuando más necesitaba que alguien se quedara. Y aunque no puedo negar que desde entonces he pensado en ti, no es fácil simplemente perdonarte. No es tan simple como venir aquí y decir que lo lamentas. El joven que estaba sentado a su lado observaba con una mezcla de incredulidad y molestia, pero Arnaldo no se desvió. Su mirada permanecía fija en Altagracia, sus ojos mostrando una vulnerabilidad que pocas veces había dejado ver. Lo sé, respondió Arnaldo, su tono grave, pero cargado de emoción. Sé que no merezco tu perdón y que lo que hice estuvo mal. Pero me di cuenta de algo en todo este tiempo. Huí porque tuve miedo, porque vi en ti algo que no había visto en nadie más, vi una fuerza increíble, una belleza que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Y me asusté, porque no me sentía lo suficientemente bueno para estar a tu lado. No sabía cómo enfrentar eso, así que corrí. Pero desde entonces no he dejado de pensar en ti, en lo que podría haber sido si hubiera tenido el valor de quedarme. El joven, incómodo con la situación, interrumpió con brusquedad. Esto es ridículo. Altagracia, no tienes por qué escuchar a este hombre. Es evidente que solo está intentando interrumpir lo que podría ser una gran oportunidad para ti. Altagracia lo miró brevemente, pero sus pensamientos estaban muy lejos de la conversación que habían tenido antes. Aunque el joven frente a ella era todo lo que se esperaba de un buen partido, su corazón no resonaba de la misma manera que lo hacía cuando estaba cerca de Arnaldo. Arnaldo, sabiendo que el tiempo corría en su contra, se arrodilló frente a Altagracia, en un gesto que desarmó cualquier pretensión de orgullo o arrogancia. Este gesto, simple pero cargado de significado, dejó en claro lo que él sentía. No estaba allí para pedir una segunda oportunidad sin más. Estaba dispuesto a hacer lo necesario para ganarse su confianza. Altagracia, dijo, su voz un susurro en medio de la sala, no espero que me perdones ahora. Solo quiero una oportunidad, una pequeña oportunidad para demostrarte que no soy el hombre que te dejó esa noche. Solo una más, para demostrarte que puedo quedarme, que puedo ser el hombre que necesitas. No voy a huir, no esta vez. La sala, que hasta hace un momento estaba llena del suave murmullo de conversaciones, quedó en completo silencio. Los demás comensales observaban la escena con curiosidad, como si presenciaran una obra de teatro inesperada en medio de una noche común. Altagracia sintió una oleada de emociones. Las palabras de Arnaldo la atravesaron, despertando algo en ella que había intentado suprimir. El orgullo, el dolor, la decepción, todos esos sentimientos estaban allí, mezclados con una pequeña chispa de esperanza. Sabía que perdonarlo no sería fácil, pero, por primera vez, entendió que debía escucharse a sí misma. Su corazón había estado luchando contra lo evidente desde el principio. El joven a su lado, claramente exasperado, se levantó de la mesa. Altagracia, si decides darle una oportunidad a este hombre, será tu error. Está claro que no tiene nada que ofrecerte más que disculpas vacías. Altagracia lo miró, con una mezcla de gratitud y pena. No había sido justo para él que ella estuviera tan distraída durante toda la cena, pero ahora era más claro que nunca, su corazón no estaba con él. Lo siento mucho, dijo, con sinceridad. No es tu culpa, pero no puedo continuar con esto. No sería justo para ninguno de los dos. El joven la miró un momento más, indignado, pero finalmente asintió, entendiendo que la decisión ya estaba tomada. Se marchó sin decir una palabra más. Cuando él se fue, Arnaldo se mantuvo en silencio, esperando la respuesta que cambiaría su vida. Altagracia lo miró, aún procesando todo lo que acababa de suceder. Respiró profundamente y, con una voz suave pero firme, le respondió. Arnaldo, no sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si seré capaz de olvidar lo que pasó. Pero, hizo una pausa, como si pesara cada palabra, si realmente estás dispuesto a intentarlo,
a demostrarme que eres diferente, entonces, podemos ver a dónde nos lleva esto. Una sonrisa de alivio y alegría se extendió por el rostro de Arnaldo. No era el final perfecto que había esperado, pero era un nuevo comienzo, y eso era suficiente para él. Gracias, susurró. No te arrepentirás, te lo prometo. Altagracia esbozó una pequeña sonrisa, aún insegura, pero dejando que su corazón guiara sus acciones. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento decidió que valía la pena darle una oportunidad al amor, incluso si venía en la forma más inesperada. Arnaldo se puso de pie y, en un gesto simple pero significativo, tomó la mano de Altagracia con suavidad. Se miraron a los ojos, y por primera vez desde aquella fatídica noche, ella sintió que tal vez, solo tal vez, las segundas oportunidades podían ser reales. La música del restaurante continuó, las conversaciones a su alrededor volvieron a fluir, pero para ellos dos, el mundo parecía haberse detenido. No importaba lo que sucediera después, en ese momento ambos supieron que había esperanza. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete a Emociones Narradas para no perderte más relatos como este. Dale like, comparte esta historia por WhatsApp y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.